para lo que es la revisión de sucesos de la historia. Así que estamos orgullosos de tener este libro, esperamos que lo disfruten como lo disfrutamos nosotros y que nos deje pensando a todos como nos dejó a nosotros cuando lo leímos. Así que te agradecemos el trabajo intelectual y agradecemos la confianza en la publicación. Gracias. Bueno, muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a todos ustedes, a mi familia en primer lugar, a todos los amigos que están aquí, a Gerardo. Simplemente unas primeras palabras iniciales, porque por razones de agenda, quizás Gerardo no pueda, digamos, quedarse todo el tiempo que va a durar esta ceremonia, que no va a ser muy larga tampoco, pero quiero aprovechar que él está presente, no solamente para expresarle mi agradecimiento, sino también para decirle públicamente algo que él ya sabe, y es que este libro es fruto de, en primer lugar, de una frustración y después de un desafío. La frustración porque cuando Gerardo publicó en el año 2015 las cartas contra el pecho, que recreaba la travesía de Wilson desde Buenos Aires a Montevideo, yo en aquel momento le dije que él acababa de matar con ese libro una ilusión que yo tenía de 15 o 20 años atrás, o quizás del propio año 1984, porque al no haber podido viajar, porque me encontraba en ese momento en Estados Unidos, yo siempre me había hecho el propósito y el compromiso de algún día escribir sobre esa travesía, o sea, hacer ese viaje, pero digamos literario. Bueno, al final hice el viaje con el libro de Gerardo, y esa fue una frustración, pero al mismo tiempo también fue un desafío, porque ese día nació el desafío, porque cuando vi que ese libro estaba publicado, dije, bueno, acá hay una historia que Gerardo la termina y alguien la tiene que empezar y redondear. Y era justamente la historia que comienza cuando termina el libro de Gerardo y cuando llega el barco Ciudad de Mar del Plata 2 a Montevideo, y aquí veo a algún amigo vinculado a las tareas marítimas que nos acompaña, que debe tener muy fresco ese episodio. Y el libro de él termina en ese momento y este libro comienza, ustedes van a ver, con cuando suben a Wilson al helicóptero. El helicóptero Bell de la Fuerza Aérea, creo que matrícula 130 o FAU 130, y hasta que llega a la cárcel de Trinidad, el cuartel del grupo de artillería de Trinidad, y bueno, y pasó todo lo que pasó, y termina cuando es liberado. Pero el libro hace un flashback bastante largo y busca recrear, digamos, las razones últimas, por lo menos algunas que al autor se le ocurrieron sobre esa cacería de Wilson, que por algo se llama así la cacería de Wilson. Así que este libro, de alguna manera, indirectamente nace, como decía, de esa frustración y también de ese desafío que mi amigo y colega planteó con su libro. Y para mí es un honor que él esté hoy presentándolo junto a Daniel. De modo que, bueno, tengo algunas otras cosas para decirle, lo voy a dejar para el final, pero quería hacer este señalamiento público, porque por si Gerardo no puede quedarse todo el rato que va a durar esto, que él lo escuche directamente, porque es de justicia y en cierto modo, desde ese punto de vista, es una especie de coautor también del libro. Después, en el último tramo, les voy a contar todas las cosas que pasaron para que yo no pudiera escribir ese libro y todas las cosas que pasaron después para que yo pudiera escribir porque esas dos explicaciones también creo que son una pintura de los últimos 30 años de la historia del país. O sea, las razones que frustraron que yo a comienzos de los años 2000 pudiera escribir el libro que Gerardo escribió en el 2015 y que yo haya podido escribir esto hoy, explican en buena medida, después les voy a contar algunos detalles, este libro. Hay muchos amigos presentes, yo simplemente quiero destacar, bueno, amigos, familia, mi madre, en fin, mi esposa, mi hija, mis hijas, algunas, las que están en Uruguay, las que están en el exterior, lo siguen están siguiendo por el FaceTime, y mi hijo que está en Dublín lo está siguiendo ahora por la transmisión en directo que se está haciendo aquí, y mi hija, hola, me la acaban de mostrar en la pantalla del celular. ¿Quién iba a decir, no? Íbamos a llegar a esto, ¿no? Nosotros que escribimos en la Olivetti, que mandábamos por Telex, ¿no? Poder ahora estar saludando a mi hijo en Dublín y a mi hija en Barcelona. Pero simplemente quería, además de agradecerle a todos ustedes, hay una presencia muy especial que vino especialmente de San Pablo a la presentación del libro,
que es la hija del doctor Senra, Andrea Senra, que está radicada en San Pablo hace muchos años. El doctor Senra, ustedes lo van a ver en el libro, fue el médico que, sin conocer a Wilson y a sugerencia del doctor Rubio, que lo propuso como médico personal, acompañó a Wilson en el viaje en helicóptero y lo atendió durante todo el proceso que tuvo detenido, con algunas anécdotas que él me contó. Lamentablemente el doctor Senra falleció en el mes de marzo pasado, pero bueno, su hija estaba al tanto de esta investigación que yo estaba haciendo, y bueno, tuvo la gentileza, que yo agradezco mucho, junto a su familia, de estar presente. Hay otras caras muy queridas también que están presentes, que colaboraron. Pero voy a dejar por acá para no robar todo ese tiempo que Gerardo va a necesitar antes de irse. Y luego quizás al final podamos redondear con alguna otra cosa. Así que muchas gracias nuevamente a la editorial, por supuesto, también. Y Gerardo, adelante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hola, hola. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es siempre un honor presentar un libro, pero en este caso es un honor múltiple porque Graciano superó la frustración largamente del libro aquel y además viajó conmigo a medio país, porque tuvo la gentileza, quizás para tratar de hacerme algún maleficio, de acompañarme, y de presentar el libro, La Carta contra el Pecho, en Cardona, en Maldonado, por medio país. Y además las grandes obras siempre nacen de una frustración que se supera, ¿no? De todas maneras, leyendo el libro y pensando en esta historia, me saltaba la misma pregunta, la misma sorpresa y casi la misma rabia. ¿Cómo es posible que estas historias, protagonizadas en este caso por Wilson Ferreira Aldunate, no hayan sido contadas antes? Porque en cada uno de esos 30 años que pasaron entre el regreso de Wilson y la salida de Las Cartas contra el Pecho, yo cada 16 de junio me hacía la misma pregunta: ¿cómo es posible que pase un año más sin que alguien escriba esta historia? Así que le gané a Graciano por unos meses y me hago la misma pregunta con relación a la cacería de Wilson. ¿Cómo es posible que, habiendo pasado ya todo el tiempo que pasó, nadie haya escrito antes esta historia? Y esto merece una consideración muy doble, por lo menos. Una es porque esta es la historia de Graciano Pascale. El armado de esta trama es la perspectiva y es la idea original de Graciano, que hace que valga la pena que ustedes compren el libro y lo lean. Los hechos podrían estar referidos en otros textos, pero esta historia y este punto de vista sobre temas tan complejos es la historia que quiere contar Graciano Pascale. La otra quizás sea un poquito más complicada de responder y nos llevaría a pensar por qué hay decenas y decenas de libros sobre el MLN, sobre sus principales figuras. Hay decenas de libros sobre las terribles circunstancias por las que atravesaron los presos políticos durante la dictadura. Y hay un puñado de libros sobre figuras enormes como la de Wilson. Hay un solo libro sobre alguien que fue fundamental en esta época, que fue Jorge Pacheco Areco. Hay 3 o 4, pero no más, sobre Sereñi. Y sobre otras figuras que fueron muy importantes hay pocos o ninguno. Y la respuesta que podemos darle a esta pregunta tiene que ver con lo que aquí se cuenta. Yo no quiero ser maledicente, tampoco quiero ser inocente. Y esto tiene que ver con cosas muy profundas que quizás puedan reflexionar sobre esa pregunta, puede explicar muchas de las cosas que le pasan a la sociedad uruguaya de hoy. Y tiene que ver con determinar quiénes son los que cuentan las historias, cuál es el interés que tienen en contar esa versión de la historia, interés legítimo, por cierto. ¿Por qué afirman que algunas cosas transcurrieron como transcurrieron y omiten otras cosas que también transcurrieron y de cuya consideración, y eso aparece claramente en la cacería de Wilson, nos llevaría a tener explicaciones diferentes, incluso antagónicas a las explicaciones que la sociedad uruguaya en su globalidad tiene sobre por qué llegamos al golpe de Estado, quiénes lo promovieron y por qué pasó lo que pasó.
Cuando ¿puedo contar cuándo empezó la cacería? Sí, claro. Claro, porque ¿Cómo si, sabemos cómo terminó? ¿cuándo empezó la cacería? El 15 de junio, empezó en diciembre del 83, cuando Wilson llega al Río de la Plata, en marzo, cuando llega y se instala en Buenos Aires. ¿Cuándo empezó la cacería? Cuando se fue a vivir a Londres. Y lo que revela Graciano nos lleva a pensar perspectivas que seguramente muchos de nosotros manejábamos, pero que fueron omitidas por la literatura que hay sobre el tema. Y solo muy recientemente, y en trabajos no de historiadores sino de periodistas, empezaron a aparecer. No sé si está por acá, pero bueno, es una figura muy respetada y muy querida del teatro, que fue militante tupamaro y que en 1972 estaba preso, que me lo contó hace más de casi 35 años. Se encontró con que un día lo sacaron del calabozo y venían unos oficiales militares y le hicieron un discurso patriótico, casi que de compañeros, alentándolos a una nueva etapa en la cual esos militantes, que serían puestos en libertad algunos días después, y los militares iban a trabajar juntos en contra de la corrupción de los partidos políticos y la decadencia del sistema político en general. Y me impactó esa narración, la guardé por allí, hasta que un día me encontré con Milicos y Tupas de Leonardo Abercon, o antes de eso por el libro de Garcés, de Fito Garcés, que no tuvo fuego, se llama. Y resulta que sí, pero ¿cómo? Pero si esto yo lo sabía hace 30 años, ¿por qué no tiré de esta piola? Allí aparecen distintos, creo que había un poco de pudor de respeto a las víctimas de la dictadura, pero un pudor que se convirtió, que podía tener su sentido humano, humanitario, en los meses siguientes a la restauración democrática, Benelán, pero que habida cuenta del tipo de literatura que se estaba publicando mucho antes de la salida de estos libros, algún historiador, algún politólogo, alguien en la academia, debió haber dicho, che, pero esto fue así, no está faltando una pieza en este puzzle. Y ahora no es que nos enteremos ahora, pero de algún modo este libro viene a redondear y a manifestar de manera rotunda que a Wilson lo empezaron a cazar en 1972, es decir, en democracia. Y lo empezaron a cazar por una estrategia militar, y en esto tenemos que hacer un paréntesis y reconocer, lo hizo Wilson en su momento, diciendo debemos reconocer que no entendíamos a las Fuerzas Armadas. Debemos reconocer que fue un plan extraordinariamente inteligente, planificado y realizado, que lamentablemente terminó con un éxito para el mal, para el golpe de Estado. Pero que fue un trabajo finísimo, dividiendo las fuerzas opositoras y dándole a cada uno lo que quería escuchar. ¿A quién había que cazar? Bueno, a uno lo cazaron y lo tuvieron preso en democracia, siendo una figura principalísima del Partido Colorado, como fue Jorge Valle. En el caso de Wilson, ¿con qué lo podían cazar? Y lo podían cazar con presuntos vínculos con el MLN, que no eran de él. Aquí se narra lo que fue la cercanía, los vínculos que pudo haber tenido Gutiérrez Ruiz con el MLN, según las versiones de los militantes o de los combatientes del MLN. Y esto tiene que ver entonces con quiénes eran los enemigos de los militares en 1972. Esto es una pregunta crucial, porque de los hechos que transcurrieron entre 1972 y el golpe del 27 de junio del 73, tenemos tesis que no son sostenibles. Y esas tesis se sostienen por varias razones. Primero, por quiénes fueron los que escribieron las historias. Y segundo, porque también es cierto que se solapa cómo quienes terminaron siendo las víctimas comenzaron siendo los posibles victimarios de un sistema democrático. Yo les voy a hacer escuchar ahora enseguida una entrevista inédita a Wilson que me llegó de un amigo, una entrevista que le hizo un periodista del Día que se llamaba Jaime Edelman, el 26 de junio de 1973. Seguramente algunas pocas horas antes del acto en el Cerrito, que está transcrito en el libro y que Corvo trajo también para compartir con ustedes. Y todo cierra en esta hipótesis, que no es, obviamente este libro no viene a desterrar a toda la literatura anterior, pero en todo caso
quien lo lea encontrará que el tema era más complejo, contradictorio y probablemente en algún sentido contrario a la narrativa oficial. Pero quería hacer alguna consideración más bien de tipo literaria, porque lo señala José Rila en la presentación del libro, y tiene que ver con la técnica del flashback, que claro, para un historiador es muy llamativa, que es ir y volver en el tiempo. No es que lo haya inventado Graciano, pero lo utiliza de una manera muy eficaz. También está en las cartas contra el pecho, porque es una de las técnicas narrativas típicas del nuevo periodismo, porque es una técnica narrativa de la ficción. Pero claro, los historiadores no pueden trabajar con esas herramientas sino a riesgo de arruinar la perspectiva científica. Y es lo que hace que tenga, o una de las cosas que hace que el libro tenga también su tensión dramática. En un libro que es al mismo tiempo historiográfico, narrativo, testimonial, y que incluye cosas que no podían faltar. A mí me pasa, Rila dice que acá hay un relato wilsonista. Yo nunca fui wilsonista. Sí, lo puse entre paréntesis. Y me encontré con que estuve meses escuchando a un hombre al cual apenas conocí personalmente. Yo venía en el barco, y maravillándome si algo me provocó escuchar tantas veces a Wilson fue diversión. Es decir, tenía un sentido del humor en momentos realmente trágicos que, bueno, solamente una persona avasallante y segura de lo que hacía podía. Le refiero brevemente parte del interrogatorio, que estaba preso, es decir, lo habían capturado, lo habían llevado preso, no sabía qué iba a pasar con él. Tenía 39 grados de fiebre, estaba sin dormir 24 horas. Bueno, ahí está. Y entonces por primera vez se enfrenta a un interrogatorio militar después de haber estado en el exilio. Es decir, los militares por primera vez lo tienen frente a frente para tratar de encontrar la culpa horrible de ese hombre que era un reo de lesa nación. Le dice, ¿reconoce como suyo? Le pregunta, ¿reconoce como suyo el texto del discurso que se le exhibe, pronunciado el 25 de mayo pasado en la ciudad de Concordia, Argentina? Si ustedes se lo escucharon muchas veces, yo lo escuchaba y decía, pero no puede estar diciendo esto. Era una mezcla de retórica de un estadista y de stand-up, ¿no? Dice una cosa, un hombre con un carisma extraordinario y con, como dirían los españoles, con un par de cojones de aquellos, ¿no? Estaba preso solo en un cuartel, no sé, le pregunto, ¿usted reconoce como suyo el texto? Y dice, lo reconozco. Quiero dejar constancia que es un discurso muy pensado. Mucha gente ha puesto el grito en el cielo, porque yo afirmo que no estamos dispuestos a desestabilizar al gobierno, que lo queremos derribar, le dice al militar, ¿no? Esto puede llamar la atención solamente porque durante 11 años el país ha perdido la costumbre del funcionamiento democrático. No se puede seguir interrogando a un hombre así, porque el terrorismo de Estado, el terrorismo, digamos, funciona si el preso se amilana. Ahora, si le contesta este disparate, lo que hay que hacer es fusilarlo o dejarlo por ahí hasta que se pudra o soltarlo, pero claro, ¿qué podía hacer? Ahora, claro, dice, bueno, Wilson no era un preso cualquiera, por supuesto que no. Pero en esas circunstancias yo diría otra cosa. En fin, esto es parte del tono del libro y de lo que era Wilson, pero